Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. María Moliner, siglo XX, España, filóloga y lexicógrafa. ¿Sabías que María Moliner fue una bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española, autora del Diccionario de Uso del Español? Pues así es. María Moliner empleó 15 años de su vida en escribir un diccionario, un total de 10 horas al día. Un diccionario 2 veces más largo que el de la RAE, de la Real Academia Española. Un diccionario que tiene 3.000 páginas. Y todo eso lo hizo sola y a lápiz. La propia María dijo que este diccionario lo concibió como algo orgánico. En realidad, este Diccionario de Uso del Español pasó a llamarse coloquialmente para muchas generaciones de españoles como el María Moliner. Y ahí encontramos 190.000 definiciones claras y sin pretensiones que pasaron a la historia hace ya medio siglo. María Moliner representa, sin duda, todo un estilo de ser mujer en el siglo XX, porque pertenece al grupo de las pioneras universitarias que además consiguió ejercer una profesión. Pero nuestra protagonista, además del diccionario, ayudó a abrir un centenar de bibliotecas en la España rural para reivindicar los valores de la cultura, que ella consideraba instrumento de paz y de progreso. Y es que su inclinación por el archivo, por la organización de bibliotecas y por la difusión cultural era enorme. Pero hagamos un poco de historia. María Juana Moliner Ruiz nació en Paniza, en Zaragoza, en el año 1900, que es el mismo año en el que nació otra de nuestras protagonistas del podcast Lila 32, la húngara Mária Telkes, pionera de la tecnología solar. María Moliner vivió en el seno de un matrimonio acomodado, formado por Enrique, que era médico rural, y Matilde, y tuvieron 3 hijos. En Madrid, nuestra protagonista estudió en la Institución Libre de Enseñanza, y allí conoció a Américo Castro, quien suscitó el interés en María desde bien chiquita por la expresión lingüística y por la gramática. Nuestra protagonista pudo formarse en las ideas liberales y laicas de esa institución educativa. Por allá, el año 1914, el padre de María, después de un segundo viaje a América, decidió quedarse en Argentina y abandonó así a su familia. Esto propició que la madre de María Moliner decidiera que en el año 1915 dejaran Madrid y regresaran a Aragón. Hay que decir que la familia allí salió adelante en buena parte gracias a la ayuda económica de nuestra protagonista, que, siendo muy joven, se dedicó a dar clases particulares de latín, matemáticas e historia. Así ingresó en la Universidad de Zaragoza y cursó la licenciatura de Filosofía y Letras en la especialidad de Historia. Se licenció por el año 1921 con excelentes notas. Mientras cursaba sus estudios universitarios en Zaragoza, se formó y trabajó como filóloga y lexicógrafa en el Estudio de Filología de Aragón y colaboró en la realización del Diccionario Aragonés de dicha institución. El método de trabajo que practicó y que adquirió en esa institución fue muy importante en su formación como filóloga y en su posterior trabajo como lexicógrafa. Por el año 1922 pasó al archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia y fue en esa ciudad donde conoció a Fernando Ramón y Ferrando, que era catedrático de física y que se convertiría en su marido por allá el año 1925. Pero en esa época María Moliner ya estaba imparable a nivel profesional. Fijaos, en el año 1924, en Murcia, María se convirtió en la primera mujer que impartió clases en su universidad. A su vez, María Moliner también fue madre y tuvo 4 hijos. Claramente nuestra protagonista combina la atención a sus hijos con el desarrollo de su vida profesional y, sobre todo, empieza su participación en las empresas culturales que nacieron con el espíritu de la Segunda República.
Fijaos, formó parte activa en la política bibliotecaria nacional y organizó también las bibliotecas rurales. Por si fuera poco, en esa época también dirigió la Biblioteca de la Universidad de Valencia, dando a conocer al mundo los libros que se editaban en España. Al término de la Guerra Civil, tanto María como su marido y también otros amigos y conocidos sufrieron represalias políticas y su carrera profesional se vio claramente afectada. Ya con el franquismo la degradaron 18 niveles en el escalafón funcionarial. Dicen que también por eso, motivos políticos entre otros motivos, años más tarde, en el 1972, se la descartó para ingresar en la Real Academia Española. Pero sigamos adelante. Nos situamos en el año 1952, que es cuando su hijo Fernando le trajo de París el diccionario de Hornby, que se titulaba Learner's Dictionary of Current English, y eso la atrapó. De ahí que, al poco tiempo, María Moliner iniciase la que sería su obra magna, el Diccionario de Uso del Español, con el objetivo de crear un instrumento para guiar en el uso del español tanto a los que lo tienen como idioma propio como a aquellos que lo aprenden. Su diccionario era un libro de definiciones, de sinónimos, de expresiones y frases hechas y de familias de palabras. María Moliner afirmaba esto de su diccionario. El diccionario de la Academia es el diccionario de la autoridad. En el mío no se ha tenido demasiado en cuenta la autoridad. Si yo me pongo a pensar qué es mi diccionario, me acomete algo de presunción y diría: es un diccionario único en el mundo. El Diccionario de Uso del Español lo publicó la editorial Gredos entre los años 1966 y 67, en 2 volúmenes. Y ya nos situamos en el año 1972, que es cuando se le deniega el acceso a la Academia de la Lengua, porque no la eligieron, y hubiese sido la primera mujer, por cierto. Probablemente influyó el hecho de que fuera una mujer. Se cuenta que había un sector fuertemente misógino en la institución. Y además, una mujer que se dedicó a hacer un diccionario que además cuestionaba el de la RAE. La propia María Moliner comentó en su momento de forma muy elegante este tema. Yo no tengo ninguna obra que se pueda añadir a esa para hacer una larga lista que contribuya a acreditar mi entrada en la academia. Desde luego, es una cosa indicada que un filósofo como Emilio Alarcos entre en la academia y yo ya me he hecho fuera. Pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, diría: ¿pero y ese hombre cómo no está en la academia? Acertada, ¿verdad? Y fijaos cómo son las cosas que un año más tarde la Real Academia Española decide otorgarle, por unanimidad, el premio Lorenzo Nieto López por sus trabajos en pro de la lengua, y María Moliner rechazó este galardón. La nota triste en esta historia la pone la enfermedad degenerativa que padeció nuestra protagonista, lo que la privó de su lucidez intelectual hasta el año de su fallecimiento, en el año 1981. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Diversos institutos de enseñanza secundaria, como también colegios de enseñanza infantil y primaria y también bibliotecas, llevan su nombre. Se han realizado documentales sobre su vida y su obra. El dramaturgo Manuel Calzada escribió la obra de teatro El Diccionario. En julio de 2019, hace muy poco tiempo, la Biblioteca Nacional de España bautizó el Salón General de Lectura como Sala María Moliner. Y, aún más actual, en febrero de 2020, el Círculo de Bellas Artes ha bautizado su sala nueva, situada en la 5ª planta, como Sala María Moliner. María Moliner, una mujer admirada pero no suficientemente valorada, a quien hemos querido rendir tributo hoy en nuestro Podcast Lila. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.